y ya vais a ver que algunas de las cosas que voy a intentar contaros hoy precisamente tienen que ver con modular y transformar eso que entendemos por sensibilidad, por percepción, por afecto, y que ha definido el sujeto sexual de la modernidad, al menos desde el siglo XIX, y que está siendo transformado en el siglo XX y sobre todo en los primeros años del siglo XXI. Michel Foucault va a delinear a grandes trazos una historia de la sexualidad, va a explicitar eso que él llama un dispositivo de la sexualidad, que según él había producido el sujeto sexual moderno, y ese dispositivo de la sexualidad, para Foucault, formaba parte de un conjunto de instituciones, o si queréis, se desplegaba en un conjunto de instituciones disciplinarias, médico-jurídicas, de las que la clínica, su mirada médica, su mirada disciplinaria y su taxonomía de la sexualidad eran, si queréis, paradigmáticas, formadoras de ese sujeto de la modernidad. Y fijaos, uno de los elementos que van a ser centrales para Foucault en su análisis de la clínica y de ese aparato disciplinario que va a producir el sujeto sexual de la modernidad es que funciona con lo que él llama un sistema de verificación, es decir, un sistema semiótico técnico, un sistema de producción de verdad. Se trata de una articulación de discursos y de representaciones en los que un enunciado puede tomar valor como verdadero o como falso. Es decir, lo que está haciendo Foucault, fijaros, es desplazar la noción tradicional de verdad y prestar atención a lo que él va a llamar los aparatos de verificación, que se construyen y se modulan históricamente. Y, entre otras cosas, él va a analizar, para entender la clínica, el paso de aparatos de verificación típicamente trascendentales y teológicos a aparatos de verificación, es decir, a articulaciones de discursos y de representaciones que tienen la especificidad de ser científicos, de presentarse como científicos y por tanto, fijaos, de relacionarse directamente no ya con lo trascendental, sino con el ámbito de lo empírico. Pero ya veréis que va a ser absolutamente crucial para entender la transformación de la subjetividad sexual en la condición neoliberal. Porque la propuesta que os voy a hacer hoy es que, desde mi punto de vista, no podemos seguir hablando de la clínica como Foucault lo hacía pensando en la clínica del siglo XIX. Entre otras cosas, porque, y esta será mi propuesta, el aparato de verificación, el conjunto de discursos, de representaciones que permiten decir que un enunciado es verdadero o falso, y por tanto ya vais a ver que permiten afirmar la verdad del sujeto sexual, han cambiado radicalmente. Mi propuesta, os la digo inmediatamente y luego veremos si estáis de acuerdo conmigo o no, es que el aparato de verificación neoliberal, ese que yo he llamado farmacopornográfico contemporáneo, fijaos, ya no es científico, sino que es mercantil y mediático. El aparato de verificación de la sexualidad contemporánea es el mercado y son los medios de comunicación. Y por tanto, estamos en una configuración de producción de la subjetividad sexual que poco tiene que ver con la que Foucault describía en el nacimiento de la clínica. Por tanto, fijaos, nos encontramos en una situación relativamente increíble, puesto que, fijaos, lo que ha ocurrido durante buena parte de la modernidad, si pensamos en los sucesivos movimientos que yo voy a llamar no únicamente revoluciones feministas o revoluciones sexuales, sino revoluciones somatopolíticas, es decir, movimientos por la redefinición del cuerpo o del estatuto del cuerpo frente a las prácticas que definen cómo se gobierna ese cuerpo y frente a los aparatos de verificación, es decir, a las prácticas que permiten decir cuándo un cuerpo es verdadero o falso, normal o patológico, sano o enfermo. Bien, pues el siglo XX y en parte el siglo XXI podría ser también mirado como una sucesión de movimientos de resistencia y movimientos, un conjunto de revoluciones somatopolíticas
Evidentemente, entre estas podríamos reconocer no solamente los movimientos antiesclavistas, los movimientos feministas, el movimiento homosexual, evidentemente los movimientos de descolonización. Si pensamos en este caso únicamente en el siglo XX, fijaos, ¿no? Bien, todos esos movimientos han sido movimientos de crítica y de contestación de los aparatos disciplinarios, de los que la clínica era paradigmática. Por tanto, al menos esa es mi experiencia, y ya me contaréis cuál es la vuestra, pero imagino que aquellos y aquellas que habéis militado en los movimientos feministas de revolución o de emancipación sexual, homosexuales, etcétera, habréis vivido, como yo, un conjunto, o habéis producido e inventado un conjunto de estrategias de resistencia y de crítica de los aparatos disciplinarios y más concretamente de la clínica. Cuando digo de la clínica, este análisis podría extenderse también a otro conjunto de aparatos disciplinarios como el colegio, como la prisión, como el espacio doméstico, incluso como el museo. Es decir, el espacio en el que estamos hoy es, por definición y de manera paradigmática, un espacio que comparte muchas de las taxonomías y los mecanismos de producción de verdad de la clínica. Pues nos vamos a encontrar en una situación insólita, os decía, en la que la clínica se derrumba, pero no precisamente por los ataques, o no solo por los ataques de los diversos movimientos de contestación somatopolítica, sino se derrumba por la entrada de las lógicas neoliberales. Y por tanto, de ahí que, no sé si os ocurre a vosotros, pero algunos de los que estamos implicados en los movimientos contemporáneos, nos encontramos en una paradójica situación de reclamar, por ejemplo, el sistema de salud pública o reclamar el derecho a la educación pública, al mismo tiempo que históricamente hemos luchado contra, precisamente, por deshacer los fundamentos mismos de esas instituciones. Que es posible que ya no estemos luchando contra la misma clínica, que sea fijaos, que sea el aparato mismo de verificación, el lugar mismo en el que se produce la verdad del sujeto sexual moderno, el que se ha desplazado y se ha transformado. Y por tanto, es posible que estemos luchando contra algo muy diverso y que por tanto nuestros movimientos ya no sean en realidad movimientos antidisciplinarios o de crítica de la biopolítica disciplinaria, sino que algo de lo que yo os voy a intentar comunicar hoy es que van a aparecer a partir de los años 80 un conjunto de movimientos que podríamos denominar, fijaos, de resistencia antineoliberal o, por decirlo en mis propios términos, de movimientos contra fármaco-pornográficos. Bien, fijaos que el resultado de ese dispositivo de la sexualidad del siglo XIX que se despliega en instituciones biopolíticas que de alguna manera forman, fijaos, como una especie de archipiélago constante, ¿no? Y uno pasa su vida yendo de una a otra, al menos en la configuración clásica del siglo XIX. Bien, el resultado de ese dispositivo es, por decirlo de manera muy rápida y esquemática, por una parte, la invención de una estética política de la diferencia sexual, es decir, fijaos, la invención de la masculinidad y de la feminidad como verdades anatómicas dentro del aparato de verificación científico. Esa es una de las particularidades de la compleja situación de los movimientos políticos feministas y homosexuales. Es decir, que fijaos, estamos constantemente trabajando y resistiendo, desarticulando lenguajes que se presentan con la verdad, con la apariencia de la verdad científica. Mirarnos colectivamente como el resultado, fijaos, de una estandarización performativa, como el resultado de un enorme proceso de reproducción performativa y la imposición de una estética política visual de la diferencia sexual.
Echen un vistazo, sitúense donde puedan. Ya van a ver que a ese proceso yo le denomino la primera industrialización de la sexualidad. La primera industrialización de la sexualidad. Mi hipótesis es que ha habido dos procesos de industrialización de la sexualidad. Un primer proceso que tiene lugar al mismo tiempo que los procesos de expansión colonial y que van a tomar después, durante el siglo XVIII y XIX, la forma de eso que Foucault llama la biopolítica, es decir, un arte de gobernar los cuerpos libres. Esto también nos concierne, de manera que nos concierne, puesto que, fijaos, cuando de algún modo uno se adecúa a la estética de la diferencia sexual, piensa que lo hace de manera evidentemente libre. Fijaos que el cuerpo es, como última de las cápsulas biopolíticas, es una cápsula disciplinaria tremendamente interesante y curiosa, porque es la única, frente al museo, frente a la prisión, frente al espacio doméstico, es la única que tiene la voluntad de decir yo, y que por tanto se identifica con los aparatos de normalización que la producen. Esa es una de las dificultades de la resistencia y de la subversión política. Precisamente el hecho de que, vamos, aquí cada uno parece que libremente puede articular su sexualidad. Bueno, la cosa es bastante más compleja. El objetivo de la biopolítica del siglo XIX es la reproducción del cuerpo nacional, el control de la reproducción del cuerpo nacional. Se va a establecer una continuidad estricta, fijaos, entre sexualidad y reproducción, de manera que todas las prácticas no reproductivas serán consideradas como patológicas. Esa es nuestra banal historia. Es decir, es tremendo que no nos hayamos todavía rebelado colectivamente contra contra el establecimiento de una continuidad estricta entre sexualidad y reproducción. A esa continuidad es a la que yo llamo primera industrialización de la sexualidad. El artefacto biopolítico que resulta del establecimiento normativo de esa continuidad en beneficio de la reproducción del cuerpo nacional es, evidentemente, el cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual. El cuerpo heterosexual y la heterosexualidad entendida, evidentemente, no como práctica sexual únicamente, sino, evidentemente, como señala Monique Wittig o Guy Ockeghem, lectores en los años 80 de Foucault, se trata de un régimen político, no de una práctica sexual. Si aquí estuviéramos hablando de prácticas sexuales, es decir, no, cuando hablamos de heterosexualidad y de cuerpo heterosexual, estamos hablando de un régimen político, frente al que el cuerpo homosexual, el cuerpo masturbador, el cuerpo fetichista, pero también el cuerpo emigrante, el cuerpo del colonizado, el cuerpo del indígena, aparecen como cuerpos desviados. Es decir, cuerpos que no pueden, no deben tener acceso a la reproducción del cuerpo nacional. Ese primer proceso de industrialización del cuerpo sexual produce algo así como una taylorización sexual del cuerpo. Es decir, que al mismo tiempo, fijaos, que aparece el cuerpo como máquina viva, sin la cual el proceso de expansión capitalista y de colonización no es posible, aparece también el cuerpo como máquina reproductiva viva. No solo como máquina de producción que, fijaos, entra en articulación, en agenciamiento con otras máquinas en el proceso de industrialización y de taylorización de la producción, sino también ese proceso de taylorización se lleva también a cabo en la sexualidad. Y, por tanto, aparece una máquina sexosemiótica, y digo sexosemiótica porque no solo reproduce, sino que produce, fijaos, produce una verdad,
todo un proceso de interiorización discursivo que le lleva a decir algo tan absolutamente delirante como yo soy heterosexual o yo soy homosexual, por tanto, que le lleva a identificarse con el aparato de normalización. Bien, pues la invención y la producción de ese artefacto, de esa máquina sexosemiótica viva, es el resultado del primer proceso de industrialización que, como os digo, y evidentemente me perdonáis porque no podemos extendernos en esta cuestión, que, como os digo, es contemporáneo, acompaña y se despliega con los procesos de colonización, de invención de los estados-nación, y que de algún modo encuentra su punto álgido en el siglo XIX, pero empieza a entrar en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Dejadme que os diga un último elemento de este primer proceso de industrialización de la sexualidad que nos inventa como artefactos reproductores vivos. El resultado de ese proceso es que cada cuerpo es considerado potencialmente fijaos, como potencial productor de esperma o útero generador. Es decir, la gestión biopolítica que domina el siglo XIX es una gestión y una distribución de los cuerpos en el espacio y con respecto a la reproducción únicamente en relación con sus fluidos reproductivos y sus órganos reproductores. Fijaos que, por tanto, las posteriores revoluciones somatopolíticas serán movimientos en los que, por ejemplo, las mujeres, en el sentido histórico del término, es decir, el sujeto biopolítico mujer inventado como ficción viva, llegará un momento que diga, como sujeto político, excedo mi útero reproductivo. Mi subjetividad no puede reducirse a ser útero reproductor. Olvidamos que, junto a la invención de este artefacto, esta máquina reproductiva, sexosemiótica, viva, que somos, de hecho, es decir, cuando digo máquina no imaginéis nada rarísimo, es decir, se trata de un conglomerado de discursos, de prácticas, de técnicas del cuerpo, que además tiene la curiosa capacidad de decir yo. Bueno, pues estamos frente a una máquina, por eso digo sexosemiótica, porque no solamente es una máquina reproductiva, sino que además semiotiza el proceso de reproducción.